Le encontré mensajes a mi novia con su entrenador del gimnasio, así que decidí vengarme. Tengo 17 años y llevo con mi novia prácticamente desde que éramos niños, crecimos juntos, misma escuela, mismos amigos, todo, o eso creía. Hace unos meses ella se metió a un gimnasio nuevo con su mejor amiga y al inicio me pareció bien, incluso me gustaba que hiciera algo por ella, pero poco a poco empezó a cambiar, y no hablo de algo exagerado, sino de esas cosas pequeñas que te hacen ruido y no sabes por qué. Empezó a salir más seguido, a responder más tarde, a contarme menos cosas. Salgo con las chicas, es solo un rato, llego temprano, siempre lo mismo, pero cada vez menos convincente. Yo no quería ser ese tipo paranoico, así que me lo guardé, aunque ya me incomodaba que de la nada aparecieran nuevos amigos en su vida de los que yo no sabía nada. Un día le dije directo, oye, ¿por qué nunca me invitas con ese grupo? Y se rió como si fuera un chiste, ay, es puro gimnasio, te aburrirías, y lo dejé pasar, error mío. Luego vino lo del círculo verde en Instagram, nunca había usado eso, y de repente sube historias solo para mejores amigos. Le pregunté quiénes estaban y me mandó captura, su mejor amiga, otra chica, y un tipo que no conocía. Y ese, le pregunté, es el coach del gimnasio, es buena onda, me dijo, como si nada. No sé por qué, pero ahí sentí algo raro en el pecho, como si algo no encajara del todo. Intenté no hacer drama, pero empecé a fijarme más, a notar detalles que antes ignoraba, como que mencionaba mucho al coach, que si nos hizo entrenar así, que si nos recomendó esto, demasiado presente para alguien que supuestamente solo era parte del grupo. Y lo peor es que yo seguía intentando confiar, diciéndome que eran ideas mías, hasta que llegó ese domingo en su casa, cuando escuché una notificación en su celular mientras estaba en el baño, y tomé la peor, o mejor, decisión de todas, desbloquearlo. Porque lo que encontré no fue una duda, fue el inicio de algo que ya no podía ignorar. Abrí el celular con la misma clave de siempre, y al inicio no vi nada raro, lo típico, chats normales, memes, el grupo del gimnasio lleno de mensajes, pero nada directo que me hiciera explotar en ese momento, y por un segundo pensé te estás pasando, deja el teléfono y ya. Pero justo cuando iba a bloquearlo me acordé de la notificación, no era de WhatsApp normal, venía de TikTok compartido. Abrí y ahí estaban dos videos que le había enviado ese tipo, el coach. El primero era medio tonto, algo como ¿en serio vas a viajar solo para verla? Y no entendí mucho, pero el segundo, ese sí me dejó helado, el día que te besé, regresé feliz a casa. Me quedé mirando la pantalla como unos 10 segundos sin reaccionar, esperando que fuera una broma o que estuviera sacado de contexto, pero no, estaba ahí, directo, sin explicación. Sentí como si me hubieran bajado el volumen del mundo, no escuchaba nada, solo mi cabeza repitiendo esa frase. Cerré todo rápido cuando escuché que el agua del baño se apagó y dejé el celular exactamente donde estaba, intentando parecer normal, pero sabía que no lo estaba logrando. Cuando salió, me miró raro, como si hubiera notado algo, y yo no aguanté mucho, le dije directo, ¿quién es ese coach para ti? Se quedó en silencio un segundo, luego se rió nerviosa, pues mi entrenador, ya te he hablado de él, pero ya no era lo mismo, ya no podía fingir que no había visto nada. Le solté, vi los videos que te mandó, qué beso, y ahí sí cambió la cara completamente. Se quedó quieta, como si estuviera calculando qué decir, y eso me dolió más que cualquier respuesta. Después empezó a hablar rápido, explicando que no era lo que parecía, que solo fue un beso en la mejilla, que él lo hizo en plan coqueto pero que ella no quería nada, que fue un error dejarlo pasar, y mientras hablaba, yo solo pensaba en una cosa, si fue tan insignificante, ¿por qué no me lo contó? No le grité, no hice escándalo, solo la escuché, pero por dentro ya no le creía del todo. Y lo peor es que una parte de mí quería creerle igual, como si eso fuera a arreglar algo, pero otra parte, más fría, empezó a armar todo en silencio. Porque ese mensaje no parecía el de alguien que dio solo un beso en la mejilla, y eso fue lo que realmente me encendió la alarma. No hice un escándalo ese día, y sé que suena raro, pero fue más por cansancio que por calma, simplemente no tenía energía para discutir algo que ya olía mal desde antes. Le dije cuando terminó su explicación del beso en la mejilla, como si le creyera, y eso la relajó rápido,
demasiado rápido para alguien que supuestamente no había hecho nada grave. Me abrazó, me dijo que no quería perderme, que todo estaba bien, y yo solo asentía, pero por dentro ya estaba en otro modo. No era enojo todavía, era como estar alerta, como cuando sabes que algo no cuadra y decides dejar de ignorarlo. Ese fue mi primer error también, porque en lugar de hablar claro, elegí observar en silencio, y eso te consume más de lo que parece. Los días siguientes fueron incómodos, ella actuaba normal, incluso más cariñosa de lo habitual, y eso en vez de tranquilizarme me hacía desconfiar más. Empecé a fijarme en detalles que antes ni veía, como agarraba el celular, cuánto tardaba en responder, cuando se desconectaba, cosas pequeñas, pero constantes. Una noche le pregunté otra vez, más tranquilo, segura que no pasó nada más, y me respondió casi automática, te lo juro, solo fue eso, sin mirarme mucho a los ojos. No insistí, pero ya no era lo mismo. Luego noté algo que me terminó de incomodar, empezó a mencionar menos al grupo del gimnasio, como si evitara el tema, pero al mismo tiempo seguía saliendo con ellos. Una contradicción rara. Así que hice algo que no me enorgullece, pero en ese momento me pareció lógico, empecé a revisar indirectamente sus redes, no hackear ni nada, solo observar lo público, historias, horarios, quién reaccionaba, y ahí vi que ese coach siempre estaba presente, reaccionando a todo, a veces antes que yo. Puede parecer una tontería, pero cuando ya tienes la duda, esos detalles pesan. Aún así, no tenía una prueba clara de que estuviera pasando algo más, solo intuición y un mensaje fuera de lugar. Y justo cuando pensé que tal vez estaba exagerando, apareció algo que no tenía cómo justificar, ni siquiera con la mejor excusa del mundo. Ese algo no fue un gran descubrimiento tipo película, fue más simple, y por eso mismo más incómodo. Estábamos hablando normal por chat una tarde, y me dijo que iba a salir solo con las chicas a comer algo rápido después del gimnasio, nada raro, pero como ya andaba con la espinita, no le respondí de inmediato y me quedé viendo sus historias más tarde. Subió una foto del lugar, y al fondo, medio borroso pero claramente reconocible, estaba él, el coach. No estaba en primer plano, no era obvio, pero tampoco era casualidad. Le respondí tranquilo, pensé que iban solo ustedes, y tardó más de lo normal en contestar. Cuando lo hizo, fue con un sí, pero se apareció el grupo ahí jaja, demasiado armado para lo rápido que debía ser. No le seguí el juego, solo le puse ok, pero ya no era una sospecha suelta, era un patrón. Esa noche me escribió más de lo normal, como intentando compensar, todo bien, te siento raro, y yo le dije la verdad a medias, sí, solo cansado. No quería pelear por chat, ni tampoco darle señales de que estaba armando algo en mi cabeza. Al día siguiente, en persona, actuó como si nada, incluso me enseñó fotos del lugar, curiosamente, ninguna donde apareciera él. Ahí fue cuando me cayó el 20 de algo, no es que no me lo hubiera dicho, es que estaba eligiendo qué mostrarme y que no, y eso cambia todo. No necesitas encontrar algo gigante para darte cuenta de que alguien te está filtrando la verdad. Ese día no discutimos, pero mi forma de verla ya había cambiado un poco, y creo que ella lo notó, porque antes de que me fuera me dijo de verdad no pasó nada raro, o que, como si quisiera cerrar el tema a la fuerza. Yo solo asentí otra vez, pero esta vez ya no era duda lo que tenía, era una pregunta mucho más clara, ¿cuántas veces más ha pasado esto sin que yo me diera cuenta? Y justo cuando pensé que ya tenía suficiente para decidir qué hacer, cometí otro error, uno que me iba a meter más en todo esto. Mi siguiente movimiento no fue inteligente, fue impulsivo, y lo supe desde que lo hice. Un par de días después, volvió a ir al gym y me dijo que luego saldría un rato con el grupo. Yo ya estaba cansado de quedarme con dudas, así que hice algo que normalmente no haría, le escribí a uno de los chicos del grupo, el que siempre subía historias y parecía más relajado. No éramos amigos ni nada, pero lo tenía agregado. Le puse algo simple, como hey, andan en el gym hoy, intentando que sonara casual, pero desde el inicio se sintió raro. Tardó en responder, y cuando lo hizo fue con un sí, por seco, directo. Ahí me di cuenta de que no era buena idea seguir, pero igual pregunté ¿y después van a salir o qué? Dejó en visto. Literal.
Y en ese momento sentí que había cruzado una línea, no porque estuviera mal preguntar, sino porque claramente ese grupo no me incluía en nada, ni siquiera en la confianza básica. Cerré el chat y me quedé pensando que tal vez estaba exagerando todo, que me estaba metiendo donde no me llamaban, hasta que una hora después ella me escribió, ¿le escribiste a él? Así, directo. No negué nada, le dije sí, solo pregunté, y su respuesta fue más molesta de lo que esperaba. ¿Por qué haces eso? Me haces quedar mal. Esa frase me pegó raro, porque en lugar de preguntarse por qué yo estaba incómodo, se preocupó por cómo la hacía ver con ellos. Intenté mantener la calma y le dije solo quería saber qué plan tenían, nunca me cuentas bien, pero ya estaba a la defensiva, te digo lo que necesitas saber, no tienes que andar preguntando por fuera. Esa parte me dejó pensando todo el resto del día, ¿qué significa exactamente lo que necesitas saber? Porque claramente no era todo. No discutimos más, pero la conversación quedó tensa, como si yo hubiera hecho algo peor que ocultar cosas. Y sí, reconozco que escribirle al otro tipo fue un error, me expuse y además le di a ella una razón para cambiar el foco, pero también me confirmó algo, ese grupo no era tan normal como ella lo pintaba. Y lo peor es que ahora sabía que, si quería entender bien qué estaba pasando, ya no podía hacerlo de forma tan directa, porque ella ya estaba más alerta que antes. Después de eso, bajé el ritmo. No porque confiara más, sino porque entendí que si seguía empujando así, lo único que iba a lograr era que todo se volviera más oculto. Empecé a actuar más normal, incluso un poco más distante, y curiosamente eso hizo que ella se relajara otra vez. Volvió a contarme cosas del gym, pero ya lo veía distinto, como si filtrara cada detalle antes de decirlo. Un viernes me dijo que habría una salida tranqui con el grupo, nada de discoteca, solo algo para comer, y me lo dijo mirándome directo, como midiendo mi reacción. Le respondí todo bien, sin hacer caras ni preguntas, y creo que eso la sorprendió. Esa noche no le escribí mucho, solo lo básico, y me dediqué a observar lo que ella misma compartía. Subió una historia con sus amigas, luego otra en una mesa, y en el reflejo de un vidrio se veía claramente a alguien sentado a su lado, aunque no enfocaba su cara. No era una prueba definitiva, pero tampoco era coincidencia. Lo dejé pasar en ese momento, pero guardé captura. No para armar un drama, sino porque ya estaba cansado de depender solo de lo que ella decía. Al día siguiente, cuando nos vimos, le pregunté casual, ¿y qué tal anoche? Y me respondió rápido, bien, solo las chicas, comimos y ya, sin dudar. Esa fue la primera vez que sentí algo más claro que duda, fue decepción. No por el hecho en sí, sino por la facilidad con la que lo dijo. No la confronté, otra vez, y sí, sé que suena cobarde, pero en mi cabeza ya no se trataba de ganar una discusión, sino de entender hasta dónde llegaba todo esto. Esa misma tarde, mientras estábamos viendo videos juntos, le llegó una notificación de WhatsApp que no abrió frente a mí, y eso ya era nuevo. Antes no ocultaba eso. No dije nada, pero lo noté. Poco después se fue al baño con el celular en la mano, algo que tampoco hacía antes. Y ahí fue cuando me cayó otra idea, una que no me encantaba pero que tenía sentido, si quería saber la verdad, tenía que dejar de depender de coincidencias, porque claramente, lo más importante ya no estaba a simple vista. No volví a tocar el tema por unos días, y eso cambió algo en la dinámica, ella se mostró más tranquila, como si pensara que yo ya había soltado todo. Yo, en cambio, empecé a fijarme menos en lo que decía y más en lo que hacía cuando creía que nadie la estaba mirando. Un martes por la tarde, salimos del colegio y cada quien se fue por su lado, me dijo que tenía gym y luego nada más, pero una hora después vi una historia del mismo tipo del grupo, el extrovertido, donde aparecían todos en el área de pesas, incluido el coach, demasiado cerca de ella para ser casual. No era nada explícito, pero la confianza entre ellos era evidente, miradas, bromas internas, cosas que no tienes con alguien X en tan poco tiempo. Ese día no hice nada, pero guardé otra captura. Ya no era paranoia, era consistencia. 2 días después, cometí otro error, uno más sutil pero igual de tonto, intenté probarla con una mentira.
Le dije que un amigo mío también se había inscrito en ese gym y que tal vez me pasaría un día. Su reacción fue inmediata: ¿en serio? Avísame para ir ese día, pero no sonó emocionada, sonó alerta. Le dije sí, luego veo, y cambié de tema, pero me quedó claro que la idea no le gustaba tanto como decía. Esa noche me puse a pensar seriamente qué quería hacer, porque ya tenía suficientes señales para saber que algo no estaba bien, pero no una prueba directa que cerrara todo. Y ahí fue donde me di cuenta de algo incómodo. Parte de mí no quería encontrar esa prueba, porque eso significaba tomar una decisión que no iba a ser fácil. Terminar, confrontar o seguir, ninguna opción era cómoda. Aún así, decidí seguir observando, pero con más cuidado, sin meter a terceros ni levantar sospechas. Porque si algo había aprendido hasta ahora, es que cada vez que me movía mal, ella ajustaba su forma de actuar. Y justo cuando creí que ya tenía un control más frío de la situación, apareció una oportunidad que no estaba buscando, pero que prácticamente me puso la verdad en la mano. La oportunidad llegó sin que la buscara. Estábamos en su casa un domingo por la tarde, todo bastante normal, viendo cualquier cosa y hablando de tonterías, hasta que le entró una llamada y se fue a la cocina porque no escuchaba bien. No pensé mucho al inicio, pero se tardó más de lo normal y empezó a hablar en voz baja, algo que no hacía antes. No me acerqué ni nada, pero desde donde estaba alcancé a escuchar una parte: sí, luego te escribo, no ahora. Regresó como si nada, dejó el celular boca abajo y siguió viendo la tele conmigo. Ese detalle, el celular boca abajo, ya era costumbre reciente. No dije nada en el momento, pero cuando fue al baño unos minutos después, el teléfono se quedó ahí, otra vez. Me quedé mirándolo como un idiota, pensando si valía la pena repetir lo mismo de antes, y la verdad es que ya sabía que sí, que si no lo hacía me iba a quedar con la duda otra semana más. Lo desbloqueé rápido y fui directo a WhatsApp, pero esta vez me topé con algo diferente: había puesto contraseña. No pude entrar. Eso ya no era coincidencia, era una decisión clara. Iba a dejarlo ahí cuando vi que tenía abierto TikTok, igual que la otra vez, y revisé los mensajes compartidos. No había nada nuevo, hasta que se me ocurrió entrar a los archivos recientes. Ahí estaban otra vez videos que él le había mandado, pero uno en particular tenía texto que no dejaba mucho espacio a interpretación: no me arrepiento de esa noche. No era un meme, no era ambiguo, era directo. Sentí el mismo golpe que la primera vez, pero esta vez no me congelé, solo tomé captura rápido y dejé todo como estaba. Cuando salió del baño, me miró raro otra vez, como si pudiera notar que algo había cambiado en mí, pero no dije nada. Esa noche no la confronté, ni le pregunté, ni discutí. Y sé que suena frío, pero en ese punto ya no estaba buscando una explicación, estaba confirmando algo. Porque si antes tenía dudas, ahora empezaba a ver un patrón más claro, uno que ya no encajaba con la historia del beso en la mejilla. Y lo más importante, ya tenía algo que no dependía de su versión. Esa noche me fui a mi casa con la cabeza más clara de lo que esperaba, no porque doliera menos, sino porque ya no estaba intentando encajar piezas a la fuerza. Tenía suficiente para saber que lo del beso en la mejilla no era toda la historia, y aunque no sabía cada detalle, tampoco lo necesitaba. Aún así, no hice nada inmediato. Al día siguiente en el colegio, ella actuó normal, incluso más cercana, como si quisiera asegurarse de que todo seguía igual, y yo le seguí el juego, no por estrategia brillante, sino porque todavía no sabía cómo cerrar todo sin hacer un desastre. En el recreo, mientras hablábamos, le solté algo simple: oye, ¿sigues hablando con el coach fuera del gym? Y se quedó un segundo pensando antes de decir: no mucho, solo cosas del grupo. Demasiado rápido otra vez. Le dije ok, y cambié de tema. No necesitaba presionarla más, ya había visto cómo respondía cuando algo la incomodaba. Ese mismo día por la tarde, pasó algo que terminó de ordenar todo en mi cabeza. Un amigo mío, que sí iba a ese gym, me escribió sin que yo le preguntara nada. Oye, creo que conozco a tu novia, va con un grupo donde hay un coach medio agrandado. Le dije que sí, intentando sonar casual, y lo que me dijo después fue lo que me faltaba: sí, ese tipo siempre está pegado a una chica de ahí. Pensé que eran algo. No dijo nombres, no necesitaba.
En ese momento no sentí enojo, sentí algo más tranquilo, como cuando por fin entiendes algo que te tenía confundido. No era una historia complicada, yo solo la había querido ver así. Esa misma noche, ella me escribió como siempre, con mensajes normales, incluso un te extraño, y por primera vez no supe qué responderle. No porque no tuviera palabras, sino porque ya no me salía decir lo mismo de antes. Y ahí fue donde tomé una decisión, no perfecta, pero necesaria. No iba a hacer un escándalo ni buscar una confesión completa, iba a dejar que todo cayera por su propio peso, pero con algo claro en mente. Ya no estaba tratando de salvar la relación, estaba viendo cómo salir de ella sin perder más de lo que ya había perdido. Y lo curioso es que, justo cuando decidí eso, las cosas empezaron a moverse más rápido de lo que esperaba. No tuve que esperar mucho para que todo se acomodara solo. Un par de días después, ella empezó a estar más rara de lo normal, pero no en el sentido de esconder cosas, sino al revés, como distraída, contestando tarde, cancelando planes conmigo con excusas medio flojas. Estoy cansada, me duele la cabeza, cosas así. No la presioné, solo dije ok, descansa, y me enfoqué en lo mío. Pero el viernes pasó algo que terminó de cerrar el círculo, subió una historia en el gym, normal, nada raro, hasta que unos minutos después, el mismo coach subió otra, pero con otra chica, abrazados, riéndose, bastante claros. No era una interpretación, era evidente. Y no sé por qué, pero en lugar de sentirme peor, sentí como si me hubieran quitado peso de encima. Todo ese tiempo pensando si había pasado algo, cuánto había pasado, si era mi culpa, y al final era más simple, él nunca fue algo serio, solo estaba jugando. Esa misma noche, mi novia no me escribió hasta muy tarde, y cuando lo hizo fue con un perdón, hoy estuve rara, sin más explicación. Le respondí tranquilo, sin reclamos, y eso pareció desconcertarla. Al día siguiente me buscó en persona, más callada que otras veces, y ahí sí soltó algo diferente, creo que la cagué contigo. No dijo nombres, no dio detalles, pero tampoco hizo falta. La escuché sin interrumpir, y por primera vez no sentí esa necesidad de entender cada cosa. Solo le pregunté algo simple, ¿desde cuándo? Y se quedó en silencio unos segundos antes de decir no sé, fue pasando. Esa respuesta, que antes me habría frustrado, esta vez solo confirmó lo que ya sabía, no fue un error puntual, fue una serie de decisiones. No discutimos, no hubo drama, solo una conversación incómoda, honesta a medias, pero suficiente. Y mientras ella hablaba, entendí algo que no había querido aceptar antes, esto ya no tenía arreglo, no porque fuera imposible perdonar, sino porque ya no confiaba en nada de lo que pudiera decir después. Y cuando terminé de escucharla, supe exactamente qué iba a hacer, sin necesidad de pensarlo más. No hice un discurso ni intenté dejar una última lección, solo fui directo porque ya no tenía sentido alargar algo que estaba claro. Le dije, no voy a seguir con esto, sin subir el tono ni nada, y se quedó mirándome como si no esperara que fuera tan simple. Intentó decir algo, como que podíamos arreglarlo, que estaba confundida, pero ya no me enganché en eso. Le respondí lo único que tenía claro, no es solo lo que hiciste, es todo lo que tuviste que ocultar para que yo no me enterara. Se quedó callada otra vez, y creo que por primera vez entendió que no era una discusión que podía girar a su favor. No hubo lágrimas exageradas ni escena pública, solo incomodidad y una especie de vacío raro. Nos despedimos sin abrazo, sin promesas, sin seguimos hablando. Caminé a mi casa pensando que me iba a sentir peor, pero fue más tranquilo de lo que imaginaba. No feliz, obviamente, pero sí más ligero. Los días siguientes fueron raros, no voy a mentir, a ratos me daban ganas de escribirle, de preguntarle cosas que ya no importaban, pero me aguanté. También me enteré por el mismo amigo del gym que el coach ya andaba con otra chica del grupo, como si nada hubiera pasado, lo cual terminó de confirmar que todo eso nunca fue algo serio para él. Y curiosamente, unas semanas después, mi ex me escribió otra vez, esta vez sin rodeos, ¿podemos hablar? No respondí de inmediato, lo pensé un rato, más por costumbre que por duda, pero al final le contesté que no tenía nada más que decir. No fue por orgullo, fue porque ya había entendido lo suficiente. Y aunque no fue una venganza como tal,
creo que lo más justo que podía hacer era no volver a entrar en ese ciclo. Porque al final, no se trataba de hacerla sentir mal, se trataba de no seguir haciéndome daño yo. Actualización, ha pasado poco más de un mes desde todo eso, y la verdad ya no se siente tan pesado como al inicio. No voy a decir que lo superé al 100%, pero ya no estoy dándole vueltas todos los días. Me enfoqué más en mis cosas, salí más con mis amigos, incluso empecé a ir al gym con uno de ellos, no por competir ni nada así, solo para distraerme un poco y hacer algo distinto. Sobre ella, me enteré por terceros que lo del coach no duró nada, como 2 semanas máximo, y que después él simplemente dejó de hablarle y empezó con otra chica del mismo grupo. También supe que ella dejó de salir tanto con ellos, como que ese grupo perfecto se desarmó rápido cuando las cosas se volvieron incómodas. No voy a mentir, cuando me lo dijeron sentí algo raro, no alegría, pero sí una especie de cierre. Hace unos días volvió a escribirme, esta vez más directa, sé que no merezco que me respondas, pero de verdad quiero arreglar las cosas. Leí el mensaje varias veces antes de contestar, no porque dudara, sino porque quería decirlo bien. Al final le puse algo simple, ya entendí lo suficiente como para no volver a lo mismo. No me respondió después de eso, y creo que fue lo mejor. Mirando todo en frío, me doy cuenta de que también cometí errores, ignoré señales, preferí no incomodarme antes que preguntar de frente, y cuando quise reaccionar ya iba tarde. Pero también entendí algo importante, confiar no significa aceptar todo sin cuestionar, y querer a alguien no es razón para aguantar cosas que te hacen dudar de ti mismo. No hubo una gran venganza, ni una escena épica, pero el resultado fue claro, ella perdió estabilidad por algo pasajero, y yo aprendí a no quedarme donde ya no hay respeto. Y con eso, honestamente, me alcanza.